Chronicon Mundi. Un espacio para aprender historia. Bienvenidos a este tercer episodio sobre la vida de Hernán Cortés. Hoy nos adentramos en un periodo que a menudo se pasa muy por encima, pero que es absolutamente fundamental para entender al hombre que llegó a ser. Sus años de formación en la Española, ¿verdad? Exacto, desde que llega sobre 1504 hasta que se marcha en 1511. Si en el episodio anterior lo dejamos como un joven a punto de embarcar, aquí vamos a ver cómo se curte, cómo se convierte en un veterano del Nuevo Mundo. Me parece un punto de partida fascinante, porque siempre saltamos al Cortés de México, al gran estratega. Pero claro, ese hombre tuvo que forjarse en algún sitio. Así que, si te parece, pintemos el escenario. ¿Qué se encuentra un chaval de 19 o 20 años cuando pisa la Española? Pues se encuentra, en una palabra, un polvorín, un laboratorio social y económico de una velocidad y una brutalidad que hoy nos cuesta mucho imaginar. ¿Un laboratorio, dices? Sí, porque piensa que hace apenas 12 años que ha llegado Colón. Todo es nuevo, todo se está improvisando. Y lo primero que define ese lugar es el colapso demográfico. La población nativa, los taínos, que se contaban por cientos de miles en 1492, para cuando llega Cortés, se han desplomado a apenas 30.000. Un momento. De cientos de miles a 30.000, en poco más de una década. Sí, la cifra es esa. Pero eso no es una crisis, es un vacío. La isla debía sentirse extrañamente vacía y al mismo tiempo, no sé, llena de tensión. Esa es la paradoja, justo esa. Es una tierra de fantasmas, pero también una frontera violenta, donde los recién llegados compiten ferozmente por los recursos que quedan. Y por la mano de obra, supongo. Claro, por la mano de obra superviviente. El gobernador Nicolás de Obando está intentando poner un orden casi marcial en todo este caos. Ha fundado villas, ha repartido tierras, ha repartido nativos en encomiendas, pero el ambiente es de una ambición febril. Todos buscan oro, todos quieren volver ricos a Castilla. Y es en ese caldo de cultivo donde Cortés tiene que hacerse un sitio. De acuerdo. Llega a Santo Domingo, que es el centro de todo. Y uno pensaría que, con sus ambiciones, se apuntaría a la primera expedición que saliera. Pero su primer movimiento es mucho más práctico, ¿no? Mucho más. ¿Y esto ya nos dice algo de él? No es el aventurero impulsivo. Es un joven pragmático. Se presenta ante el gobernador Obando, que era conocido de su familia. Y este le ofrece tierras y una encomienda. O sea que se establece como colono. Como hacendado. Exacto. Se convierte en propietario y administrador. Y su vida durante los siguientes años va a girar en torno a eso. Gestionar sus tierras y, sobre todo, sacar oro. Bartolomé de las Casas, que lo conoció, describe esa vida como una de inmensos sudores, hambres y duros trabajos. Me gustaría que entráramos ahí. ¿Cómo era el día a día? ¿Estaba en un despacho contando monedas o estaba con el barro hasta las rodillas? Pues la realidad es que era una mezcla de ambas cosas, y ahí está la clave de todo su aprendizaje. Por un lado, sí, estaba la gestión. La parte de oficina, digamos. Tenía que aprender de contabilidad, de logística, de cómo organizar a los nativos de su encomienda, cómo alimentarlos, cómo vender el oro. Vamos, es una especie de máster acelerado en administración de empresas en un entorno de riesgo máximo. Donde un error te podía costar todo. Todo. Pero por otro lado estaba la dureza física. No era un trabajo de oficina. Supervisar las minas o las plantaciones significaba estar allí, en el terreno, lidiando con el clima, con enfermedades y, por supuesto, con la tensión constante con la población sometida. Era un sistema violento por definición, desde luego. Y ahí Cortés aprende a mandar, a imponerse, a sobrevivir donde la debilidad se pagaba carísima. Acumula capital, sí, pero sobre todo acumula experiencia, la de gestionar recursos y personas en medio del caos. Entiendo. Está construyendo su patrimonio, poco a poco, con sudor, pero me cuesta imaginar a un hombre como Cortés satisfecho con ser un terrateniente, por muy próspero que fuera. Se le empieza a quedar pequeña la isla. Completamente. Las fuentes nos dicen que sí, que tuvo éxito, que se convirtió en un hombre de ciertas posesiones, pero que él sentía que esa vida era un callejón sin salida para lo que él de verdad quería.
una etapa necesaria, pero no el destino final. Justo. Él veía cómo se organizaban otras expediciones, oía rumores de riquezas más allá, y su hacienda debió parecerle una jaula de oro, si quieres, pero una jaula al fin y al cabo. Y es entonces cuando entra en juego la otra cara de su formación. Porque no estaba solo gestionando la hacienda, también participaba en las campañas militares de Obando. Hablemos de esas campañas de pacificación. El término suena bastante suave. Es un eufemismo brutal, sí. No hablamos de batallas al estilo europeo. La resistencia taína eran, pequeñas rebeliones, fugas, ataques por sorpresa. La pacificación consistía en expediciones de castigo. Muy crueles por lo que se cuenta. A menudo muy crueles. Eran marchas por la selva para aplastar cualquier foco de resistencia, para aterrorizar aldeas, capturar caciques, demostraciones de fuerza, en fin. O sea que no aprende solo a luchar, aprende un tipo de guerra muy específico. Exacto. Es guerra de guerrillas, guerra psicológica. Ahí Cortés aprende a moverse en un terreno hostil, a usar la sorpresa, la velocidad, aprende a leer al enemigo, a explotar sus divisiones y aprende la gran lección del Nuevo Mundo, que el miedo es un arma tan efectiva como la espada. El Cortés administrador se empieza a convertir también en el Cortés comandante. Ahí está, en el lodo y la sangre de esas campañas. Espera, una pregunta. Tenemos al Cortés administrador, el de los números, y al Cortés soldado, el de la acción. ¿Eran dos mundos separados o se alimentaban el uno del otro? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que no solo se alimentaban, sino que esa fusión es lo que lo hace único. ¿En qué sentido? Pues fíjate, su habilidad como administrador aseguraba que sus campañas militares estuvieran bien abastecidas, y su reputación como hombre de acción le daba autoridad y respeto. Se forja una doble fama. Es eficiente y a la vez valiente. Y eso no era lo común, supongo. Para nada. La mayoría o eran burócratas que no sabían luchar o eran soldados que no sabían gobernar. Cortés era las dos cosas. Fue, por así decirlo, el primer CEO general del Nuevo Mundo. Y esa fue su arma secreta. La imagen de CEO general es muy potente. Un híbrido que nadie más supo ser. Y claro, esa reputación es la que hace que su nombre suene cuando surge la siguiente gran oportunidad. Precisamente. Pasan los años y en 1511 el nuevo virrey, Diego Colón, el hijo de Cristóbal, decide que es el momento de conquistar Cuba. La isla de al lado. Eso es. Y para liderar la empresa, elige a una figura clave, Diego Velázquez de Cuéllar. ¿Quién era Velázquez? ¿Y qué relación tenía con Cortés? Velázquez era uno de los hombres más ricos y poderosos de la Española, un veterano de los de verdad. Las crónicas lo pintan como un tipo imponente, un gigante jovial, pero también muy duro con sus enemigos, un peso pesado. Y lo importante es que conocía a Cortés. Ah, eran conocidos. Habían sido vecinos en la villa de Azúa. Velázquez había visto de primera mano esa doble capacidad de Cortés, su eficiencia y su valor en combate. Así que cuando Velázquez necesita montar su equipo para Cuba, piensa en él. Piensa en él para un puesto crucial. Necesita un segundo al mando, alguien que gestione la logística, que era un infierno, barcos, hombres, provisiones, pero que también pueda liderar tropas. Y Cortés era el candidato perfecto. Lo nombra su secretario y tesorero. Para Cortés ese era el salto que llevaba años esperando. Claro, pasa de ser un notable local a tener un cargo de máxima responsabilidad en una empresa de conquista a gran escala. Y su reacción es de alegría, me imagino. Contento de salir de su rutina como hacendado, dicen las crónicas. La jaula de oro por fin se abría. Acepta sin dudarlo, claro. Ve la oportunidad no solo de más riqueza, sino de lo que él buscaba. Gloria, un lugar en la historia. Pero aquí ocurre un detalle que es absolutamente revelador. Una pequeña negociación que nos muestra al estratega que ya era. Vaya, eso me sorprende. Que ya en este momento, antes de la gran fama, estuviera haciendo jugadas estratégicas. Cuéntame más. Pues parece que la oferta inicial de Velázquez era un mando puramente militar, un capitán. Y aquí vemos la astucia de Cortés. La rechaza ese rol. Basándose en su experiencia anterior de pacificador, le dice que su valor no está solo en el combate, sino en la organización. No quiere ser solo el brazo, quiere ser también el cerebro. Pide una posición de más influencia que combine lo militar, lo político y sobre todo lo financiero. Quiere ser el tesorero.
Quiere ser el tesorero de la expedición. Eso es una jugada de ajedrez. Controlar el dinero es controlar la operación. Demuestra una visión a largo plazo impresionante. Es una jugada maestra. Sabe que el poder en estas empresas no está solo en la espada, sino en la pluma del contable y en la llave de la caja fuerte. Al asegurarse ese puesto, se garantiza estar en el centro de todas las decisiones, del reparto del botín, de las futuras tierras. No se conforma con obedecer, se posiciona para influir. Exacto. Es la primera gran prueba de su inteligencia política. Así que el hombre que zarpa hacia Cuba en 1511 ya no tiene nada que ver con el joven que llegó a la Española. Absolutamente nada. El hidalgo de Medellín ha muerto. En su lugar hay un hombre forjado en la dureza del Nuevo Mundo. Tiene casi 30 años, ha acumulado capital, domina la administración en condiciones extremas y, lo más importante, es un veterano de la guerra irregular. Sabe cómo liderar y cómo infundir miedo. La Española fue su escuela, su universidad y su campo de entrenamiento. Y ahora, con esa formación completada, estaba listo para un escenario mucho más grande. Ha aprendido las reglas del juego y está a punto de demostrar que puede jugar mejor que nadie. Sin duda. La expedición a Cuba no será el final, sino el verdadero principio de su ascenso. Es el trampolín definitivo. Y esa historia comienza en 1511, con una llamada de un viejo conocido. Ese conocido es Diego Velázquez, un hombre de confianza del virrey Diego Colón. Velázquez recibe el encargo de organizar la conquista de la isla vecina, Cuba, y piensa en Cortés, pero le ofrece un puesto un tanto particular, ¿no es así? Sí. No le da un mando de tropas. No, y eso es lo interesante. Le nombra su secretario y tesorero de la expedición. Velázquez es consciente de que Cortés tiene conocimientos legales de su paso por Salamanca y experiencia administrativa. Sabe que una empresa de conquista no solo se gana con la espada. También se gestiona con la pluma y los libros de cuentas. Me parece un punto fascinante. ¿Era esta una mentalidad común en la época o ya es una primera señal de que Cortés no era un soldado al uso, sino más bien un estratega con una visión mucho más amplia? Es una señal clarísima de que Cortés piensa en varios niveles. Mientras otros solo ven la gloria militar, él entiende que el control del dinero y la burocracia son formas de poder inmensas. Ya. Su misión principal es llevar las cuentas y, sobre todo, garantizar que el quinto real, la quinta parte de todos los beneficios, se reserve para la corona. O sea que aprende a gestionar recursos, a justificar gastos, a saber dónde está hasta el último maravedí. Mientras otros aprenden a luchar, él aprende a financiar la lucha. Y aunque su rol era de despacho, las fuentes dicen que no se quedó en la retaguardia. En absoluto. Participa activamente en el recorrido inicial de la isla, junto a los 300 hombres de la expedición. Es testigo directo de la dureza del proceso de pacificación. Entiendo. Hay que pensar que, aunque la isla ya había sido circunnavegada por Sebastián de Ocampo, y no era un misterio total, el sometimiento de la población local fue rápido. Una vez completada esa fase inicial, llega la hora de las recompensas. Velázquez, ya como gobernador de la nueva tierra, reparte los premios. ¿Y qué le toca a Cortés? Le concede lo que todo conquistador anhelaba, una encomienda, es decir, un lote de tierras y un grupo de indígenas asignados para trabajarlas, que comparte con un socio, Juan Suárez. Ajá. Y aquí es donde el Cortés administrador y estratega vuelve a brillar. No se limita a ser un encomendero más. ¿Qué hace diferente? Porque muchos recibieron encomiendas, pero no todos amasaron una gran fortuna, como describen las crónicas en su caso. Invierte, diversifica. Mientras la mayoría se obsesiona con la extracción inmediata de oro de las minas que él también explota, Cortés tiene una visión a más largo plazo. Ya. Realiza una de las mejores inversiones posibles en ese momento. Es de los primeros en importar y criar ganado vacuno, porcino y ovino en la isla. Su hacienda, cerca del río Duabán, se convierte en un modelo de productividad. Claro, generar riqueza constante no depende solo del azar de encontrar una veta de oro. Justo. De nuevo, el empresario. Está construyendo un patrimonio sólido, una base de operaciones económica. Y con el poder económico, pues llega el poder político. Inevitablemente. Su prosperidad y su demostrada capacidad de gestión le devuelven la plena confianza de Velázquez, quien lo nombra alcalde de la recién fundada capital, Santiago de Cuba. Ahí es nada. En pocos años el panorama es completo. Es un hacendado rico, un político influyente y un hombre con experiencia directa en la organización de una conquista. Parece que lo tiene todo. Y es justo en ese momento de máxima estabilidad
cuando todo está a punto de saltar por los aires, por un conflicto muy personal con su jefe y protector, el gobernador Velázquez. Y todo por un compromiso matrimonial. Un asunto que las crónicas relatan con tintes de telenovela, pero que en el fondo es una pura lucha de poder y de egos. A ver, cuenta. Cortés mantenía una relación con Catalina Suárez, la hermana de su socio. Le había dado palabra de matrimonio, pero por alguna razón se resistía a cumplirla. El problema es que el gobernador Velázquez se había casado con otra de las hermanas Suárez, así que el honor de Catalina se convierte en una cuestión de honor familiar para el hombre más poderoso de la isla. Exacto. Velázquez le presiona para que cumpla su palabra. Pero Cortés, en un acto de desafío, se niega. El enfrentamiento es total. Vaya. Velázquez, furioso por la insubordinación, ordena encarcelarlo. Y aquí es donde la historia se vuelve legendaria. La crónica de esta fuga parece sacada de una novela de aventuras, ¿eh? Escapar, ser atrapado, volver a escapar a nado en plena noche. ¿Debemos tomarnos estos relatos al pie de la letra o hay un poco de adorno para engrandecer su figura? Probablemente hay un poco de ambas cosas. Cronistas como Gómara tienden a ensalzar sus hazañas, claro. Pero lo que es innegable, y el núcleo histórico del relato, es la tenacidad del personaje. Sí. Ya sea forcejeando con grilletes o negociando cláusulas legales, Cortés es un hombre que no se rinde. Y Velázquez debió ver esa misma obstinación y pensar, este hombre es un problema, pero quizá es el tipo de problema que necesito para futuras empresas. Al final, ambos se dan cuenta de que se necesitan, Velázquez lo libera, se reconcilian, y no solo eso, sino que actúa como padrino en la boda de Cortés y Catalina. Un giro de guión completo. Es una tregua pragmática. Y a pesar de ese inicio tan conflictivo, las crónicas afirman que durante sus años en Cuba, Cortés estaba tan contento con ella como si fuera hija de una duquesa. No tuvieron hijos, pero su casa en Santiago se convirtió en un centro de la vida social de la capital. Cortés se labra una fama de gran conversador, generoso anfitrión, pero también de alcalde exigente e incluso intimidatorio. Es un hombre respetado y temido a partes iguales. Bien, entonces tenemos a un Cortés ya asentado. Es rico, es alcalde, está casado. Casi parece que podría haberse quedado en Cuba como un próspero terrateniente para el resto de su vida. ¿Qué le hizo mirar más allá? ¿Qué estaba pasando que volvió a encender la mecha de la ambición? Pues que el mapa se estaba quedando pequeño. Cuba ya no era la última frontera. Los hombres con ambición ya la veían como un lugar estable, casi aburrido. Entiendo. Y sobre todo empezaban a llegar rumores insistentes de que había algo mucho más grande, mucho más rico, justo al otro lado del mar, hacia el oeste. Y esos rumores llevan a que se organice una primera expedición en 1517 liderada por un tal Francisco Hernández de Córdoba. El objetivo era, según las fuentes, buscar esclavos y nuevas oportunidades. Esta expedición es la que lo cambia todo. Llegan a la península de Yucatán y se topan de bruces con la civilización maya. El contacto es increíblemente violento. Ajá, desde un punto de vista militar y económico, la expedición es un fracaso absoluto. Vuelven diezmados, con casi todos los hombres heridos, y el propio Hernández de Córdoba muere a los pocos días de regresar a Cuba. Un desastre total, entonces. ¿Por qué no desanimó a todo el mundo? Porque aunque vuelven derrotados, traen noticias que desatan la imaginación y la codicia en Cuba. Hablan de algo que nunca habían visto. Ciudades con edificios de piedra y cal, gente vestida con elaboradas prendas de algodón, una organización social y militar muy superior a la de los pueblos de las islas. Es la primera prueba tangible de que al oeste hay una civilización compleja. Es el humo que indica que hay un gran fuego. Y esa noticia impulsa a Velázquez a no rendirse. De hecho, redobla la apuesta. ¿Qué hace diferente en el segundo intento? Al año siguiente, en 1518, organiza una expedición mucho más grande y mejor preparada, y esta vez pone al mando a alguien de su máxima confianza, su sobrino, Juan de Grijalva. La orden es clara: explorar, comerciar, pero evitar a toda costa los enfrentamientos directos que condenaron a la expedición anterior. Y esta vez sí que tienen éxito. Exploran la costa y llegan hasta una zona que bautizan como San Juan de Ulúa. Y ahí es donde ocurre el encuentro que será el detonante de todo. Ahí se produce un momento clave en la historia de América. Se acercan a ellos unas canoas con emisarios que dicen venir de parte de un gran señor del interior, un tal Motecuzoma. Y para demostrar la riqueza de su señor, les entregan una serie de regalos. Un momento.
Simplemente aparecen unos embajadores con oro. Así, de la nada. Suena casi demasiado conveniente. Sabemos por las crónicas cómo fue ese encuentro, porque Grijalva venía de una expedición anterior que acabó en desastre. Debían estar muy recelosos. Es una excelente pregunta. Las fuentes lo describen como un encuentro muy cauteloso por ambas partes. Los hombres de Grijalva estaban armados hasta los dientes, y los embajadores de Moctezuma no eran ingenuos. Claro. El oro no era un regalo de bienvenida, era una demostración de poder y, quizás, una forma de decir, mirad lo que tenemos, pero no os acerquéis más. Un intento de disuasión. Pero el efecto fue justo el contrario. Fue un error de cálculo monumental por parte de Moctezuma. En lugar de disuadir, lo que hizo fue confirmar que los rumores eran ciertos y que existía un imperio inmensamente rico. Claro. Esa noticia, cuando llega a Cuba, no disuade a nadie. Al contrario, desata una auténtica fiebre del oro y la ambición. Y Velázquez, que está en Santiago esperando noticias, se impacienta. Grijalva tarda en volver, y el gobernador decide que no puede esperar. Quiere organizar una tercera expedición, aún más grande. Mucho más grande. Con el objetivo ya no solo de explorar, sino de comerciar a gran escala y fundar un asentamiento. Necesita un capitán general para una empresa de esa envergadura. Y aquí, con este escenario de fondo, es donde Hernán Cortés vuelve al centro de la acción, ve su oportunidad y se postula para el puesto. Pero después de su historial de conflictos, de la encarcelación, del desafío a su autoridad, ¿por qué Velázquez consideraría siquiera a Cortés para el mayor premio de todos? Por varias razones muy pragmáticas. Primero, el dinero. Cortés es de los pocos hombres en Cuba con el capital suficiente para cofinanciar una expedición tan cara. Ajá. Segundo, el liderazgo. Como alcalde de Santiago, ha demostrado que sabe organizar y mandar. Y tercero, el carisma. Cortés tiene una capacidad única para atraer y convencer a otros hombres para que se unan a él. Algo crucial. Sí. Velázquez probablemente pensó que podría controlarlo a través de un contrato bien atado. Así que, a pesar de las dudas, lo nombra capitán general de la Armada. Y aquí es donde la historia da un giro dramático y la tensión se dispara. Casi desde el momento de la firma, la energía desbordante con la que Cortés se lanza a organizar la flota empieza a preocupar a Velázquez. Cortés no se comporta como un simple capitán a sueldo. No. Invierte su fortuna, se endeuda, compra más barcos, más armas, recluta más hombres de los que parecían necesarios para una simple misión comercial. Actúa como el dueño absoluto de la empresa. Y me imagino que los enemigos de Cortés en la corte de Velázquez no se quedaron callados. Por supuesto que no. Aprovecharon para sembrar la cizaña. Le advierten a Velázquez. Este hombre es demasiado ambicioso. En cuanto zarpe, no volverás a saber de él. Se rebelará y se quedará con todo. Y le recuerdan su historial de rebeldía. Y Velázquez, que ya conocía bien el carácter de su antiguo prisionero, empieza a dudar seriamente de su decisión. Cortés se da cuenta, ¿verdad? Siente que el tiempo se le agota. Le llevan rumores de que el gobernador está pensando en revocar su nombramiento y darle el mando a otro. La situación se vuelve frenética, claro. Cortés acelera los preparativos de forma casi desesperada y entonces llega la noticia que lo precipita todo. La flota de Grijalva por fin ha regresado, pero no ha atracado en Santiago, sino en un puerto en el oeste de la isla. Lo que significa que, en cuanto Velázquez hable con su sobrino y vea el oro que trae, podría cancelar la expedición de Cortés para liderarla él mismo o dársela a alguien de más confianza. Cortés sabe que tiene que actuar de inmediato. Exactamente, no puede esperar. Y en un movimiento audaz y definitivo, decide adelantarse. En la madrugada del 18 de noviembre de 1518, sin una despedida formal del gobernador, sin tener todos los pertrechos y violando las órdenes, Hernán Cortés zarpa del puerto de Santiago con 6 barcos y unos 300 hombres. Es una huida en toda arena, un acto de insubordinación que rompe definitivamente el lazo con Velázquez y marca el final de su etapa cubana. Ese 18 de noviembre, el hacendado, el alcalde, el empresario, desaparece para siempre y nace el conquistador, que pasará a la historia. Es el punto de no retorno. Pero el viaje no ha hecho más que empezar. Abandona Santiago con lo puesto, por así decirlo. Sabe que con 300 hombres y unos pocos barcos no puede enfrentarse a un imperio. Su siguiente paso será una carrera contrarreloj.
Tendrá que navegar por la costa de Cuba, recalando en puertos como Trinidad o La Habana, para reclutar más hombres, conseguir más caballos y comprar más provisiones. Sí. Todo ello mientras esquiva las órdenes de Velázquez para detenerlo y apresarlo. Una carrera desesperada que determinará el tamaño y la fuerza de su expedición. Y es esa carrera la que seguiremos en nuestro próximo análisis, cuando la flota de Cortés, ya completa, ponga finalmente rumbo a las costas desconocidas de México, donde tendrán lugar los primeros y decisivos acontecimientos de esta increíble historia.